Bienvenido, deseo de todo corazón que Dios bendiga grandemente la vida de quien se está dando el tiempo de poder realizar este estudio y revisar este material. Estamos realizando una serie escatológica y este es el quinto video en el cual estamos analizando dos de las posturas escatológicas más influyentes, más populares hoy en día en el mundo cristiano, como lo es el dispensacionalismo y el amilenialismo. En el video anterior comenzamos ya a profundizar en ciertas doctrinas, ciertos principios en los cuales se basan estas posturas para su comprensión de la Biblia, para su interpretación. Y el último tema o principio que alcanzamos a ver en el video anterior fue el pacto perpetuo. Revisamos varias citas bíblicas en donde pudimos analizar a la luz de la palabra si efectivamente el pacto de Dios con Abraham y luego con el pueblo de Israel era efectivamente perpetuo, eterno, incondicional o estaba sujeto a condiciones. Hago este alcance porque dentro del cierre de ese video yo mencioné por ahí una cita que se me vino en el momento haciendo alusión al nuevo pacto. Quiero, igual la rectifiqué ahí en la descripción del video anterior, pero quiero comenzar acá nuevamente ratificándola, que era Ezequiel 37 del 24 en adelante. Yo dije Ezequiel 36, no estaba muy seguro y ahora lo confirmo, es Ezequiel 37 del 24 en adelante, que dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario sobre ellos, entre ellos, para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa es la cita que yo en el video anterior hacía alusión, que tenía bastante relación con el nuevo pacto que finalmente también anuncia Jeremías en el capítulo 31. Y como vimos en ese video, ese nuevo pacto ya en el Nuevo Testamento, a través de Hebreos y todas las cartas también por ahí, se confirma que es el pacto que Jesucristo confirmó, ¿no es cierto?, a través de la instauración de la iglesia como nuevo cuerpo de hijos de Dios. Así que ese es el pasaje, yo también ayer lo comenté, lo ratifico, era Ezequiel 37 del 24 al 28. Bien, en este video, en esta ocasión, vamos a avanzar con la siguiente doctrina, o principio más que doctrina, muy importante para la escuela dispensacional, en el cual se basa mucho su comprensión y se justifica o ampara, ¿no es cierto?, cómo ellos interpretan en muchos pasajes de la Escritura, tanto el Antiguo Testamento, muchas profecías, como también incluso el Nuevo Testamento. ¿Ya? En base a este punto que vamos a ver ahora, también incluso se ampara o se fundamenta la interpretación plena del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Y este principio me refiero a lo que es la separación o distinción entre Israel y la iglesia. Un tema muy gatillante, muy popular hoy en día en las iglesias, más bien, como lo mencioné en el video anterior, más bien carismáticas, más bien pentecostales, no tanto las tradicionales. Las iglesias más antiguas tradicionales son fieles a otro sistema de interpretación, pero hoy en día dentro de lo que es el círculo cristiano más popular, más pentecostal, se maneja bastante esta teología, consciente o no, como dije, este sistema de interpretación dispensacional, en la cual, ¿no es cierto?, se fundamenta y se basa en este principio de separación permanente entre Israel y la iglesia como dos cuerpos, como dos pueblos distintos. Vamos entonces en este video a analizar este punto, a estudiarlo juntos a la luz de la Biblia. Vamos a ver sus fundamentos de cada postura, cómo lo interpreta la postura dispensacional y cuál es la visión de la postura amilenial al respecto. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente: el primer y más importante fundamento para el dispensacionalismo es el principio de separación entre Israel como nación y la iglesia.
Michael Riccardi, autor del Seminario de Maestros, señala: este punto es tan crucial que la distinción teológica entre Israel y la Iglesia es la primera condición de esta escuela teológica. Es la prueba más básica para saber si una persona es o no dispensacionalista. Insisto, esto es de manera consciente o inconsciente. También lo comenté en la introducción de esta serie. Muchos quizás desconocen estos conceptos, desconocían la existencia de estas escuelas, de estos sistemas de interpretación. Por lo tanto, quizás de manera inconsciente son parte de este sistema, pero sin ser conscientes de ello. Así que si alguien de todo modo mantiene este principio de separación bajo su bosquejo, su forma de comprensión de la Biblia, un cristiano cree que la Iglesia y Israel son distintos, son pueblos distintos, entonces, de manera consciente o no, es parte de este sistema de interpretación, ya que esta escuela es la que se basa principalmente en este punto, en esta visión, para su sistema de comprensión. Por lo tanto, surge inmediatamente la pregunta: ¿son Israel y la Iglesia dos pueblos separados con dos programas y destinos distintos? Eso es lo que esperamos entonces en este video poder aclarar. Para el dispensacionalismo, el pueblo de Dios, los escogidos y herederos de las promesas del Antiguo Testamento, es Israel. Como estas promesas no se cumplen en la Iglesia, es necesario que Cristo regrese a cumplir estas promesas y bendiciones por 1000 años con los descendientes de Abraham según la carne. Dentro de eso, John MacArthur señala al respecto en una entrevista: la Biblia expone una posición única de Israel y las promesas de Dios no alcanzan su plenitud en la Iglesia. Por lo tanto, aún debe haber un reino que involucre la salvación, restauración y el reino de la nación de Israel. En la opinión de John MacArthur. Según Michael Black, también es del Seminario de Maestros, él opina, dice: aunque la Iglesia sea parte de o cumpla parcialmente los pactos bíblicos, estos no se cumplen en la Iglesia tanto así que llegasen a excluir o a reemplazar a la nación de Israel. Las promesas espirituales y físicas hechas a Israel deben cumplirse con Israel. ¿Ya? Otro opinión, ¿no es cierto?, de otro teólogo. Y también tenemos que John Williamson, es un teólogo reformado, señala: de acuerdo con la escatología dispensacional, la nación de Israel ocupa un lugar especial. Era la forma provisional original del reino de Dios. Fue descartada temporalmente por causa de la apostasía del pueblo, pero se profetizó que sería restaurado. El Mesías vino y ofreció restablecer ese reino, pero los judíos lo rechazaron. Cristo se habría visto forzado a postergar el restablecimiento del reino. Su obra de gracia apuntó a los gentiles por un periodo, y luego regresará a completar y cumplir las promesas que no se le permitió en su primera venida. Palabras textuales de John Williamson. Y como lo comenté también en algunos videos anteriores cuando vimos el análisis de la profecía de las 70 semanas, ahí, ¿no es cierto?, se ve claramente representado este pensamiento, esta visión de las personas dispensacionales, de que Dios aún tiene que seguir tratando con su pueblo Israel como pueblo elegido, como predilecto, y por eso que, como se dan cuenta, la Iglesia representaría un paréntesis, incluso un plan B han llamado algunos a este tiempo en que Dios está ahora tratando con la Iglesia, ¿ya? Pero su plan o su propósito con Israel como nación no se ha aún terminado, no se ha acabado. Es por eso que, ¿no es cierto?, nuevamente, después que la Iglesia sea llevada en el rapto secreto, Dios seguiría tratando con los judíos. De todos modos, insisto, ojalá que los que están viendo este video puedan seguir la continuidad, porque como dije al comienzo, en el video anterior terminamos analizando lo que fue el pacto perpetuo, ¿ya? Y vimos hasta qué punto ese pacto que Dios hizo, un pacto, ¿no es cierto?, con Israel físico en su momento, fue o no, o era o no incondicional, o de manera, o tenía el sentido de perpetuidad y eternidad. Vimos claramente por la palabra del Señor que ese pacto en ningún momento era incondicional. Tenía muchas promesas, ¿no es cierto?, de que podían ser perfectamente eternas, pero también estaba sujeto a condiciones. Y así como vimos los pasajes en los cuales claramente se estipulaban las condiciones,
También incluso revisamos pasajes donde Dios advirtió qué pasaría si no se cumplían, ¿no es cierto?, esas condiciones, si no mantenían su pacto, también las consecuencias que traería. Entonces igual, y también confirmamos que había un sentido de que el pueblo también respondió al pacto. Entonces, por tanto, estaban conscientes y asumieron las condiciones del pacto. Así que bajo lo que estudiamos ya nos dimos cuenta que ese pacto no tiene base bíblica para sostener que era incondicional y era eterno. Y eso va muy ligado, va muy de la mano con lo que estamos viendo ahora, para saber si aún, en la era que estamos hoy en día, después que Cristo ya vino, si aún Israel sigue, ¿no?, existiendo como pueblo, como nación, al margen de que exista físicamente, políticamente, ¿no es cierto?, un pueblo, un país de Israel, pero se existe aún como pueblo de Dios, si hay aún algo pendiente entre Dios y ellos como nación. Y por lo menos lo que descartamos en el video anterior, el pacto fue quebrantado por parte de los judíos, y a pesar de que a muchos quizás nos parece un poco a veces extremo la situación, las consecuencias por lo que ha pasado los judíos, el pueblo de Israel, sobre todo en esta última era, todos los sufrimientos que han tenido que pasar, como han sido dispersos por el mundo, las persecuciones que han tenido, ¿no es cierto?, bastante sobrecogedor, humanamente hablando. Pero también, si vemos lo que dice la Biblia, realmente tiene bastante sentido con todo lo que Dios mismo anunció. Y cuando vemos el sufrimiento de los judíos que han tenido, no es más que el cumplimiento de su palabra. Está todo, ¿no es cierto?, estipulado ahí, ¿no es cierto? Incluso le dijo: 2 caminos te pongo por delante, coge el bien, ¿no es cierto?, para que te vaya bien, o coge el camino incorrecto. Y vemos claramente cómo lo que Dios advirtió, e incluso profetizó, se cumplió plenamente. Avanzamos. Por otro lado, se menciona que la iglesia comienza en esta dispensación y no se encuentra en el Antiguo Testamento. Ya es igual bajo este sistema de comprensión, ya que ellos insisten que Dios venía siempre tratando con Israel solamente, y producto que los judíos rechazaron al Mesías, Cristo se vio como obligado a postergar el reino. ¿Ya? Y por eso que apareció la iglesia como algo casi como espontáneo en el momento, ya que no estaba previsto. Su aparición, hablando de la iglesia, sería un cambio en el programa divino. Existe un propósito terrenal de reino con Israel y también un propósito celestial para la iglesia. En lo personal también algo comenté en el video anterior, y creo que en cierto modo esta visión atenta contra lo que es la soberanía de Dios. Al lanzar, a pronunciar o comentar, ¿no es cierto?, Williamson, de que los judíos impidieron, ¿no es cierto?, los planes de Dios, o que Cristo instaurara su reino, como que la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, se ve como limitada por la voluntad del hombre. Entonces, en cierto modo, creo yo que atenta un poco en contra de la providencia de Dios y su soberanía. Crítica a este principio. Los dispensacionalistas insisten en que la Biblia establece tal separación, y de ahí se sientan las bases para el desarrollo de esta teología. Al parecer, este principio o postulado pasa más por una visión e interpretación más amplia e implícita en la Biblia, dado que no se hallan textos bíblicos en específico que se mencionen en esta postura para argumentar esta idea. Un solo texto que he encontrado, utilizado como argumento para este principio, es el siguiente. Busqué también bastante información, indagué en qué, ¿no es cierto?, fundamentos bíblicos se basan para poder sostener esta distinción entre Israel y la iglesia. Y el único versículo que por ahí encontré, ¿no es cierto?, defendiendo esta postura es 1 Corintios 10:32, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este verso, para los dispensacionalistas, establece entonces la distinción entre la iglesia, los judíos y los gentiles. Son 2 o 3 grupos separados, para los cuales Dios tiene 2 o 3 planes separados. De ahí se deduce que Dios tiene 2 programas, uno para Israel y otro para la iglesia, y que Israel y la iglesia tienen distintos destinos. Cuando miramos el contexto dentro del cual el apóstol Pablo hizo esta declaración, no vemos nada que nos indique que debemos hacer tal separación. Vemos que el apóstol Pablo está aconsejando cómo actuar frente a distintas personas y escenarios, procurando cuidar el testimonio como cristianos y no afectar la conciencia del que no conoce a Dios.
Si usted lee ese capítulo completo, se da cuenta que esos son los consejos que el apóstol Pablo da en relación al actuar en cuanto a la vida cotidiana de los cristianos para no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero eso dista mucho de sostener que ese versículo está como fundamentando una distinción permanente entre Israel y la iglesia como dos cuerpos distintos, con planes distintos, propósitos distintos. Pero como dije, fue el único versículo que yo he podido encontrar donde se hace con más o menos una distinción clara ahí entre dos, en este caso tres grupos distintos. La revelación bíblica es progresiva, ¿ya? Con esto están de acuerdo incluso los dispensacionalistas. Pero el hecho de que sea progresiva no significa que se contradiga. Una nueva revelación bíblica siempre arroja más luz sobre la revelación anterior, haciéndonos entender el verdadero significado de lo que ha sido dicho antes por Dios. Un viejo dicho de los reformadores dice: el Antiguo Testamento velado es el Nuevo Testamento revelado. La Biblia es un libro de unidad y continuidad. Las cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento han sido esclarecidas, reveladas en el Nuevo Testamento. Este enfoque es seguido por los amilenialistas en este punto. La postura amilenial sostiene que ya en las Sagradas Escrituras la división entre los gentiles y los judíos se comienza a difuminar. Ya no aparece el pueblo de Israel solamente como el pueblo de Dios. Aparece la iglesia como el pueblo de Dios. Sin duda conformada por judíos y gentiles, pero un solo pueblo. Y para esto tenemos acá varios pasajes que vamos a leer, como dije y reitero. No hay mejor manera que contrastar o descifrar un principio a través de la Biblia misma. Más allá de lo que un autor puede opinar, yo aquí coloco a veces opiniones que me parecen bastante interesantes de teólogos de renombre que tienen también peso, que han estudiado, indagado. También a veces doy opiniones personales, pero como siempre he dicho, la mejor manera de poder obtener un veredicto más sensato, ¿no es cierto?, es lo que dice la palabra del Señor. Así que dentro de eso voy a dar varias citas, vamos a leerlas juntos para poder, ¿no es cierto?, contrastar estas ideas. Como dije entonces, fue el único versículo que encontré, la cita fue de Corintios 10:32, los cuales los dispensacionalistas sostienen esta división permanente. Por su contraparte, la escuela o la postura amilenial presenta varios textos, pasajes, en los cuales ellos fundamentan que ya esa distinción, separación entre Israel y la iglesia ya no existe y ya se fue desapareciendo, ¿no es cierto? O desapareció ya con la llegada del Mesías. Comenzamos entonces con este pasaje de Romanos 2, 28 al 29, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este pasaje Pablo entrega un discurso sobre el propósito de la ley. Era un problema latente en la iglesia en la época de los apóstoles si los cristianos gentiles debían judaizarse, aplicar la circuncisión, normas y ritos del Antiguo Testamento. Esto es lo que Pablo deja bastante zanjado en la iglesia al enseñar que es judío el que lo es en el interior, espiritualmente. Entonces, bajo este pasaje, esta enseñanza de Pablo, perfectamente, ¿no es cierto?, los que somos cristianos podemos decir que somos judíos espiritualmente hablando. Pablo lo dice claramente, no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es el judío, ¿no es cierto?, es aquel que lo es en el interior. Y la circuncisión que vale es la del corazón, en espíritu. Siguiente cita o pasaje lo tenemos en Romanos también 3, del 21 al 30, que dice como sigue. Voy a sacar la cámara para no entorpecer la lectura. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bastante enfático, ¿no es cierto? Bastante información entrega Pablo acá en este pasaje. Ya estamos en el capítulo 3 de Romanos. Yo hice mención al principio en mi introducción que me cautilla bastante la manera como comprender el Evangelio, el plan de redención, la obra y el alcance de la obra de Cristo a través de los libros de Romanos, como dije, y Hebreos. Acá Pablo del capítulo 1, 2, ¿no es cierto?, de Romanos, presenta la naturaleza del hombre, la inclinación, ¿no es cierto?, la caída, la condición en que estaban tanto los gentiles como también incluso después en el capítulo 2 habla de los judíos, del pueblo de Israel. Y a pesar de que también tenían su ley, ¿no es cierto?, tenían su trato con Dios, pero finalmente acá llega el capítulo 3 diciendo que nadie, ni siquiera el gentil, ni siquiera el hombre que nunca conoció a Dios, como el judío mismo, tiene, ¿no es cierto?, cómo justificarse ante Dios, porque también a pesar de que tenían la ley, tampoco fueron capaces de justificarse por ella. Por lo tanto dice que, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya que habló de los gentiles y habló de los judíos, finalmente sintetiza que todos, gentiles y judíos, pecaron y estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Solamente alcanzaron salvación ahora todos en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos somos justificados por la justicia de la fe en Cristo, no por la justicia de la ley. Dando a entender que a los judíos, ¿no es cierto?, de todo modo, también Pablo aclara que los judíos también tuvieron un beneficio, ¿no es cierto?, de la ley también algo les favoreció, pero no les alcanzó, ¿no es cierto?, para poder alcanzar salvación o justicia, sino solamente anticipaba lo que haría Cristo finalmente. Tenemos otro pasaje en Mateo 3:9 que dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En este pasaje los judíos se jactaban de ser herederos de la promesa y que estarían en el reino por ser descendientes de Abraham. La supuesta perpetuidad del pacto con los descendientes físicos de Abraham no tiene importancia en el nuevo pacto. Estas palabras fueron textualmente de Cristo mismo, ¿no es cierto?, cuando se encontró muchas veces con esa seguridad, con esa obstinación de los judíos a jactarse que eran hijos de Abraham, ¿no es cierto?, de la promesa, que eran herederos del reino porque habían heredado el pacto, ¿no es cierto?, y finalmente Jesús les da esta respuesta que bajo esta nueva era que él estaba comenzando ya no tenía validez ni importancia ese pacto antiguo. Tenemos también otro pasaje en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 14 al 16, donde dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En este pasaje, ¿no es cierto?, vemos cómo Cristo habla del llamado e incorporación de los gentiles al pueblo de Dios, identificando finalmente un rebaño y un pastor. Termina haciendo alusión a una unidad entre ambos rebaños, entre todas las ovejas. Seguimos en Filipenses capítulo 3, del 3 al 9, leemos lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, ¿no es cierto? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tremendo pasaje del apóstol Pablo. Pablo deja en claro que su salvación y el sentirse heredero de las promesas y bendiciones de Dios no eran en absoluto por su condición física y terrenal de ser descendiente de Abraham según la carne. Toda su justicia, que ciertamente poseía por la ley, la estimaba en pérdida y basura por amor a Cristo y por ser justificado por la fe en Cristo. Vemos entonces ahí que si efectivamente los israelitas, el pueblo de Israel actualmente aún tuvieran, ¿no es cierto?, valor, vigencia, su condición, su raza, ¿no es cierto?, su descendencia, su linaje, entonces vemos claramente que Pablo no era lo que pensaba, ya que él desestimaba todo eso, ¿no es cierto?, en virtud de solamente ser hallado justo en Cristo Jesús. Siguiente pasaje, Gálatas 3, del 6 al 9, 13, 14, 16, 19, 24, 29. Bueno, se recomienda leer este capítulo completo porque para una mayor comprensión. Sin embargo, aquí voy a destacar ciertos versículos que son bastante preponderantes. Pero, insisto, ojalá puedan leer este pasaje completo porque es muy decidor. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Yo no entiendo cómo los dispensacionalistas dicen que la iglesia era un misterio, los planes de Dios, cuando, ¿no es cierto?, acá la promesa de Abraham del comienzo apuntaba a todo el mundo. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Sigue el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, ¿no es cierto? Esto es como una persona que se encarga del cuidado de los niños. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, cuando llegó Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. El concepto griego acá representa a los gentiles. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Insisto, ojalá puedan darse tiempo de revisar el pasaje, el capítulo completo de Gálatas 3, porque si se dan cuenta acá hay muchas verdades insertas en este capítulo. Y vemos como Pablo, hablándole a los Gálatas, ¿no es cierto?, los gentiles, hace la aclaración
y el realce, ¿no es cierto?, de que en Cristo ya se cumplió, ¿no es cierto?, el tiempo ya de la ley, y ahora todos somos, ¿no es cierto?, justificados y bendecidos en Cristo. Y es notable la analogía, ¿no es cierto?, o la comparación que hace al recordar que en Abraham, ¿no es cierto?, a él fue hecha la promesa, el pacto, pero de un comienzo ese pacto, según lo que Pablo presenta acá, apuntaba a todas las naciones. Dios en su comienzo tenía ya en su mente el bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Recordemos que la promesa venía desde Génesis 3:15, de la caída, cuando Dios le dice, ¿no es cierto?, en la simiente de la mujer vendría el Redentor venidero. Esa simiente después se fue traspasando, después nos enteramos que va a ser de la simiente de Abraham, más adelante de David, después de la tribu de Judá, etc. Pero finalmente Pablo acá confirma que esa simiente, ¿no es cierto?, es una, no simientes, pensando que es el pueblo, los herederos, las simientes, sino que dice es una, la cual es Cristo. El mismo Pablo lo está enseñando. Y en esa simiente, ¿no es cierto?, que fue Cristo, Dios anunció que serían, ¿no es cierto?, benditas todas las naciones a través del Mesías que vendría. Y finalmente termina diciendo, ¿no es cierto?, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Por lo tanto, ya deja de hacer todas esas distinciones que nosotros podemos hacer humanamente, porque dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Obviamente todos los que hemos creído, los que hemos, ¿no es cierto?, confiado, hemos depositado nuestra fe y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por lo tanto, si somos linaje de Abraham, sin duda Pablo está hablando en términos espirituales, somos hijos de Abraham, ¿no es cierto?, por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, igual somos parte del linaje de Abraham, somos israelitas, espiritualmente hablando. Avanzamos. Romanos 9:6 dice, pero antes me salté un comentario, no quiero dejarlo por alto, con respecto a lo que leímos recién del capítulo de Gálatas. Anthony Oekema, un ministro calvinista, señala: lo que es absolutamente claro es que todos los creyentes del Nuevo Testamento, todos los que son de Cristo, todos los que han sido revestidos con Cristo, son la simiente de Abraham, no en el sentido físico para estar seguros, sino en un sentido espiritual. Y por su parte, George Ladd, teólogo bautista, señala: yo no veo cómo se puede evitar la conclusión de que el Nuevo Testamento aplica las promesas del Antiguo Testamento a la Iglesia, y al hacerlo identifica a la Iglesia como el Israel espiritual. Si Abraham es el padre de un pueblo espiritual, y si todos los creyentes son hijos de Abraham, entonces se deduce que son Israel espiritualmente hablando. Lo que yo también comentaba. Bien. Romanos 9:6 dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En el versículo 25 agrega: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahí otra vez vemos cómo la iglesia sí estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Reitero, ¿no es cierto?, los que opinan que la iglesia fue un misterio, que fue un plan B, casi que un plan emergente, ya dado que los judíos rechazaron a Cristo, y ahí Cristo se volvió a los gentiles. Vemos que en estos pasajes claramente se anuncia que estaban los planes de Dios incluir a los gentiles dentro de su pueblo. Versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En este pasaje, Pablo enfatiza inclusive que los mismos judíos, descendientes de Abraham según la carne, no serían todos contados como israelitas o hijos, sino los que son hijos según la promesa.
y están por la fe en Cristo Jesús, son contados como descendientes, incluyendo nosotros los cristianos que hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos luego Gálatas 6, espero, ¿no es cierto?, que sean pacientes, pero insisto, no es solamente un pasaje aislado, es un pensamiento que está arraigado constantemente en el Nuevo Testamento. Por eso la importancia de poder revisar todos los pasajes, porque a veces igual suelen fundarse doctrinas o pensamientos o argumentos en un pasaje ahí medio rebuscado, pero como vemos acá, es un pensamiento, es una idea que Pablo está desarrollando constantemente en sus cartas, está enfatizando. Y acá en Gálatas 6, 15 al 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Se confirma entonces un nuevo pacto con Cristo, y quienes entran en él se identifican con el Israel de Dios. Ya Pablo enfatiza que ya no vale nada la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo pueblo. Y todos los que anden conforme a esta regla, sean circuncidados o incircuncidados, ¿no es cierto?, a ellos sea la paz y la misericordia, y al Israel de Dios. Avanzamos. Otro pasaje tenemos, Romanos 11, 17 al 20, que dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 24 añade: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Pablo usa aquí la analogía del olivo y sus ramas para referirse a los judíos y a los gentiles. En esta magistral exposición señala que los gentiles fuimos injertados en el buen olivo, pasando a ser parte del mismo. No hace distinción alguna ni habla de dos olivos, uno de judíos y otro de gentiles. También, ¿no es cierto?, llama la atención de que eso no nos da derecho como cristianos hoy en día a jactarnos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, o a creernos incluso superior a los judíos, ya que algunos también que rechazan esta doctrina o este pensamiento, esta visión de creer que ya somos todos un pueblo, o que ahora la iglesia, los gentiles, somos el Israel de Dios, suponen o hay un rechazo porque piensan que se está desechando a Israel o a los judíos. Y eso que también Pablo acá advierte. No se trata de eso, pero sí claramente está el mensaje claro que ambos ya somos un pueblo, formamos un solo olivo, ¿no es cierto?, formado en este caso por judíos y por gentiles. No hay alusión a dos raíces distintas, a dos olivos distintos. Mateo capítulo 8 del 11 al 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo confirma que muchos gentiles serán llamados e incorporados al reino, como también muchos judíos serán expulsados del mismo. Y finalmente este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19, que es un broche a toda esta visión. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En lo personal, creo que finalmente este pasaje no necesita comentarios personales adicionales. De todos modos, Samuel Waldron, autor del libro El fin de los tiempos, comenta al respecto. El acercamiento de los gentiles ocurre a través de la obra de Cristo. Cristo ha derribado la pared que separaba a los gentiles de Israel. Por tanto, cualquier enseñanza que imagina el restablecimiento de Israel como nación, como el pueblo del pacto de Dios, significa la reconstrucción virtual de esta pared intermedia de separación y una afrenta a Cristo que la demolió en la obra decisiva en la cruz. El carácter definitivo y escatológico de la cruz de Cristo prohíbe cualquier manera de deshacer sus efectos. Coincido bastante con la opinión de este autor y también creo que ya, como nos damos cuenta, a la luz de la palabra, de lo que dice la Biblia, ya esto escapa simplemente de cómo lo interpretas tú, cómo lo interpreto yo, que son diferentes formas. No, creo que realmente si aceptamos el mensaje real que nos entrega Pablo, y no solamente en un pasaje, en una carta, reiteradamente en el Nuevo Testamento, y si persistimos aún en que Israel sigue siendo un pueblo independiente de la Iglesia, creo que esto ya va más allá de simplemente una diferencia de interpretación, sino que incluso puede atentar y puede ser ya una afrenta a la obra de Cristo. Lo que Cristo realmente vino a hacer, ¿no es cierto? Lo que Él vino a culminar con su obra redentora. Si seguimos nosotros persistiendo en otras formas, en otras visiones, y en lo que Pablo está claramente enseñando, estamos, ¿no es cierto?, denigrando, estamos, ¿no es cierto?, desvalorizando, despreciando o anulando lo que Cristo vino a hacer. Así que si nos damos cuenta, ya no pasa simplemente por una forma de una visión distinta, o cómo lo interpretas tú o cómo lo interpreto yo, sino que se trata de aceptar y comprender lo que la palabra claramente nos dice. Pablo dice acá claramente que en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, ahora somos israelitas. Ahora podemos llamarnos, tenemos la ciudadanía de Israel actualmente. Ahora estamos con Cristo. En ese tiempo estábamos lejos, dice, y que Cristo, Él es nuestra paz, dice, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No sea más claro, yo no puedo encontrarlo. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos. Recordemos que lo que separaba o distinguía hasta el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, a Israel de las demás naciones, es que ellos tenían la ley. Ellos se jactaban, ¿no es cierto?, que era el único pueblo que tenía, ¿no es cierto?, una ley tan divina como lo fueron los 10 mandamientos y todo lo que fue la ley entregada por Dios. Eso lo separaba, lo distinguía a ellos de los otros gentiles. Y para ellos los gentiles, ¿no es cierto?, eran todos inmundos, eran todos unos pueblos, ¿no es cierto?, paganos, porque ellos tenían la ley, tenían un trato distinto con Dios. Y esto lo que dice Pablo claramente, esa separación, esa distinción, ¿no es cierto?, Cristo la abolió en la cruz y derribó esa pared que nos separaba. Y de ambos hizo solo un hombre, un cuerpo. Incluso pues dice, añade algo que también tiene bastante relación con lo que leímos en Gálatas, cuando dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Una nueva creación, como decían en Gálatas. No se interpreta con estos textos que la iglesia esté reemplazando a Israel. La interpretación amilenial más exacta es que en el nuevo pacto, el nuevo pueblo de Dios está conformado por todos quienes están por la fe en Cristo, sean judíos o gentiles. Voy a colocar nuevamente la cámara para que me vean. De ese modo, se elimina la creencia de que Israel terrenal y físico será salvo solo por el hecho de ser descendiente de Abraham en la carne. También, hasta yo mismo recuerdo haber escuchado esta enseñanza, este pensamiento incluso, desde pequeño en la iglesia, de que, o entre ciclos, que los israelitas siempre van a ser salvos, los judíos tienen su salvación segura. Quizás más de algún momento alguien también ha escuchado ese pensamiento, esa opinión,
de que por ser del linaje de Israel, ellos, aunque no aceptan el Mesías, aunque no lo hayan aceptado, pero como que se generó en un tiempo ese pensamiento de que los israelitas van a ser todos salvos por ser descendientes de Abraham, porque son judíos. ¿Ya? Jesucristo mismo se lamentó sobre Jerusalén, ¿no es cierto?, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está en Mateo 23, 37 al 39. Finalmente, en el capítulo siguiente, en Mateo 24, profetiza la destrucción tanto del templo como de la ciudad misma y la desolación que ello significaría. Como nos recordamos los pasajes de Hebreos, decía que el viejo pacto estaba pronto a desaparecer. ¿Cómo podríamos seguir creyendo en la justicia de Dios si luego de haber rechazado al Mesías, de haberle vituperado, humillado, despreciado y llevarlo a la cruz, los judíos puedan ser perdonados de su infidelidad, desprecio y traición por el solo hecho de ser descendientes de Abraham en la carne? Se olvida que en el monte Sinaí y durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, cuando el pueblo fue infiel y provocaba la ira de Dios, Dios no dudó en castigar severamente a su pueblo, trayendo a juicio inmediato. Y leemos con temor cómo la tierra se tragó a muchos y el fuego de Dios descendió como castigo sobre miles. Número 16. Mucho más cuando vemos por todos estos textos que la Biblia es categórica en dictaminar quiénes son realmente pueblo e hijos de Dios, los que son de Cristo. A pesar de lo claro y decidores que resultan los textos bíblicos recién citados, los cuales debieran ser fundamento suficiente para este punto, existen muchos teólogos de renombre y eruditos que han emitido sus opiniones y percepciones al respecto. Por ejemplo, entre ellos tenemos a Justino Mártir, uno de los primeros escritores cristianos. Habla una y otra vez de la iglesia como de Israel de Dios y menciona: porque el verdadero Israel espiritual y descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham, el cual sin ser circuncidado fue aprobado y bendecido por Dios a causa de su fe y fue llamado padre de muchas naciones, somos nosotros, los cuales hemos sido llevados a Dios mediante este Cristo crucificado. También Samuel Waldron señala: la redención en Cristo también es devaluada por la distinción Iglesia-Israel. Deja de ser el centro del propósito de Dios para el mundo. Este punto queda suficientemente claro por la declaración de Riri, con la consecuencia de que los dispensacionalistas afirman que los propósitos de Dios se centran en su gloria, más que en el solo propósito de salvación. Más aún, existe una tendencia inevitable, aunque resistida durante mucho tiempo y a menudo negada, de que la distinción Iglesia-Israel tenga resultado lógico de enseñar una forma diferente de salvación para Israel. Lo que señala Waldron aquí no es menos importante, ya que también para el dispensacionalista la visión de lo que es el mensaje pleno, completo de la Biblia en sí, se centra, según ellos, en la gloria de Dios, ¿ya? No así los amileniales, que interpretan que el mensaje general de la Biblia apunta del comienzo a fin a la obra redentora de Cristo Jesús. Como vimos desde la caída misma, desde Génesis, ya se anuncia este Redentor venidero, el plan de salvación, de redención para el hombre, después de la caída misma, y toda la historia bíblica continúa, ¿cierto?, gira en torno a ese plan, a esa obra que el Mesías vendría a cumplir. Ahora, dentro de los argumentos que presenta también Samuel Waldron en su libro El fin de los tiempos, entre otros autores también amileniales, se encuentra la igualdad de términos en cómo se denomina o cómo denomina Dios a Israel en el Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Las características y privilegios de Israel son adoptados ahora por la Iglesia. Así, en 1 Pedro 2:9 leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Términos muy propios, ¿no es cierto?, y característicos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro lo está aplicando, ¿no es cierto?, a la Iglesia. Se puede comparar eso, ¿no es cierto?, con el pasaje que vimos en Éxodo 19, 5 al 6, donde hablamos del pacto.
Por otro lado, Waldron señala que las escrituras enseñan la unidad escatológica del pueblo de Dios en la culminación final de la historia. De acuerdo con la Biblia, en el estado eterno habrá un pueblo de Dios. Cuando se examinan las escrituras, estas enseñan que el pueblo de Dios es uno en esencia a lo largo de los siglos de la historia. Aquí, no obstante, nos planteamos una pregunta. ¿Qué sucede con el estado eterno, el siglo futuro, el siglo venidero? ¿Habrá entonces dos pueblos de Dios distintos? Varios pasajes claros responden con un firme no. Por ejemplo, Mateos 8, del 11 al 12, es claro en su respuesta a esta pregunta. Dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los gentiles son salvos y son atraídos hacia el reino de los cielos. Los judíos, los hijos del reino, son expulsados. Esto implica, por supuesto, que los judíos salvos permanecen dentro. Los gentiles y los judíos son de esta manera uno con Abraham, Isaac y Jacob en el reino escatológico o el reino final. También en Juan 10:16 leemos: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pasaje que también hayamos citado anteriormente. Habrá, por lo tanto, un único redil de ovejas, tanto gentiles como judías. Esto es verdad ahora en el siglo presente del reino inaugurado, es también cierto en el reino consumado del siglo venidero. No solamente esperando cuando Cristo vuelva, sino que ya a partir de ahora, con la primera venida de Cristo, ¿no es cierto?, se enseña claramente que somos ya un solo pueblo en Cristo Jesús. Hebreos 11, del 39 al 40, también enseña lo mismo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El escritor a Hebreos, ¿no es cierto?, ha enumerado muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento. El autor ahora declara que mientras que recibieron aprobación, no recibieron lo que les fue prometido. Esto se explica con el comentario de que Dios no quiso que fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Esto claramente es una referencia a los creyentes del Nuevo Pacto. Hay aquí entonces una declaración explícita de que todo el pueblo de Dios en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, disfrutarán de una herencia eterna juntos. Y finalmente tenemos Apocalipsis 21, del 9 al 14, que es la declaración culminante del Nuevo Testamento con respecto a la unidad fundamental del pueblo de Dios. En este pasaje leemos lo siguiente. Voy a sacar la cámara para que no tape el texto. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En el nuevo cielo y la nueva tierra hay una ciudad, una esposa. Sus puertas tienen inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Sus cimientos llevan inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El simbolismo nos podría mostrar más claramente la unidad escatológica del pueblo de Dios, de la Iglesia e Israel. La demostración anterior de que la Iglesia es el nuevo y verdadero Israel de Dios subraya drásticamente varias lecciones. Hay una legítima aplicación directa de la profecía del Antiguo Testamento sobre el futuro de Israel para la Iglesia. La historia de la Biblia tiene un solo tema: la redención. Bajo este comentario, como decía, estos pasajes que hemos leído, o esta unidad escatológica entre ambos pueblos, tiene un alcance bastante importante hoy en día, incluso en el pensamiento, la visión de muchos cristianos. Por ejemplo, ¿y qué del reloj profético?
Hemos pasado años escuchando de distintos predicadores que nuestra atención como iglesia en relación a la profecía y los últimos tiempos debe estar centrada en los sucesos del Medio Oriente y lo que ocurre puntualmente con la nación de Israel. Esto dado que en este punto se cree Dios aún sigue y seguirá tratando con Israel como su pueblo predilecto. Para los exponentes de la doctrina premilenial dispensacional, el libro de Mateo, casi en su totalidad, no es para la iglesia, es un libro para los judíos. Por tanto, se interpreta que las señales que se presentan en Mateo 24 dicen relación con los judíos y no con la iglesia. El texto de Mateo 24, 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Siguiendo esta interpretación, cuando la higuera reverdece, cuando comienza a ser restituido el reino de Israel, cuando vuelva a florecer el reino davídico finalmente, sería una señal para el término de estas cosas. En este sentido, durante el siglo XIX ocurrió un hecho histórico, geopolítico, bélico incluso, que hizo que los dispensacionalistas tocaran trompeta y se alegraran bastante. Esto dado que, desde el punto de vista de Israel, siendo el reloj en el plan divino, y que exista un texto bíblico que marcaría el inicio o la inminencia del fin, que corresponde a la restitución del reino o del Estado de Israel, para ello, ¿no es cierto? Ellos vieron en el año 1948, cuando se instauró el Estado moderno de Israel, ya el cumplimiento de esto, de este pasaje. Por esta razón, a fines de los años 40, en el siglo pasado, comenzó a tener aún más difusión y mayor aceptación esta idea, porque todo el mundo estaba viendo que se estaba restaurando el reino de Israel, ¿no es cierto?, con la instauración del Estado moderno de Israel en 1948. Esto ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay que comprender que durante casi 2000 años, hasta 1948, los judíos habían sido dispersos, expulsados de la tierra de Palestina, y vivían en el norte de África. Algunos habían emigrado a América, Estados Unidos principalmente, y otros se encontraban en Europa. Luego de la persecución de los nazis en contra de los judíos, las naciones decidieron que era necesario hacerles un país, dado que no existía un Estado judío en el mundo. Haciendo un poco de breve recuento, ¿no es cierto?, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito, el emperador romano, ¿no es cierto?, ahí la ciudad fue sitiada, fue asolada, se cumplió lo que dijo Jesús en Mateo 23 y Mateo 24, y también, ¿no es cierto?, ahí con ellos cayó sobre ellos, ¿no es cierto?, el castigo, ¿no es cierto?, por haber crucificado al Mesías, según lo que interpretamos también en la profecía de la 70 semana de Daniel. A raíz de haberle dado muerte al Mesías, ¿no es cierto?, vino sobre ellos ese príncipe, esa ciudad que destruiría el santuario y todo lo que pasó en aquel momento. Y con aquel suceso, ¿no es cierto?, histórico, también los pocos que quedaron, los que sobrevivieron, fueron dispersos por todo el mundo. Y como también es acá, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso todos fuimos testigos o hemos evidenciado a través de la historia cómo los nazis, ¿no es cierto?, Alemania se encargó también de perseguir cruelmente y llevar a cabo una matanza extrema de judíos, ¿no es cierto?, y de ese modo, ¿no es cierto?, fue como estaban ya finalmente sin Dios, sin protección, sin nación, sin tierra, sin nada. Y fue así entonces como las naciones después de la Guerra Mundial decidieron, ¿no es cierto?, generar un lugar para los judíos. Palestina se encontraba bajo dominio británico en la época del Imperio Británico. En el año 1948 se decidió crear un país en la tierra de Palestina, donde históricamente habían vivido. Fue así como muchos judíos volvieron a la tierra por las condiciones en las que se encontraba Europa y por el tema de la persecución, creyendo que podían tener paz. Sin embargo, nunca ha sido así. De esta forma comenzó el Estado judío, el de Israel actual que conocemos. Pero finalmente se transformó en un país como cualquier otro, ¿ya? No es un Estado religioso, no es una teocracia, no es un Estado que siquiera siga las costumbres del judaísmo, ni que se gobierne según la Torá, la ley de Dios, ni las enseñanzas de los rabinos. Es más bien un Estado laico, un Estado muy liberal, y que finalmente no tiene relación con el Israel de la Biblia, o el Israel donde los dispensacionalistas estarían esperando que finalmente pudiera instaurarse el reino del Mesías. Esta percepción errónea
es la que ha llevado incluso a esa fascinación que tienen hoy muchas iglesias con Israel. Tanto así que hay iglesias incluso que tienen la bandera de Israel en sus templos. Un estado del Medio Oriente que poco y nada tiene que ver con el Israel de la Biblia. Es un estado que fomenta con sus leyes la homosexualidad. Es un estado en el cual, según datos del mismo gobierno moderno de Israel, se practican legalmente 40.000 abortos aproximadamente al año. De ese modo, no tiene que ver con el Israel de la Biblia. De hecho, existen judíos que son ultra-ortodoxos, los judíos hasídicos, quienes señalan que este estado actual de Israel, del cual muchos cristianos evangélicos ondean la bandera en las marchas para Jesús, es finalmente una abominación, porque este estado no se rige según la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con los símbolos que seguimos. Muchas congregaciones se han visto infiltradas por el folclore judío, por la música, sus instrumentos, etc. Fascinación y adoración por un estado que finalmente casi nada tiene que ver con la Biblia. De ese modo, la especulación profética popular acerca de Palestina y la nación de Israel está directamente basada en la idea de que la Iglesia no es la realización o la continuación de Israel, el nuevo o verdadero Israel de Dios. Así se cree que el Israel étnico es el centro del propósito profético de Dios. No obstante, según lo que hemos revisado, si la Iglesia e Israel no son diferentes, si la Iglesia es el nuevo Israel de Dios, entonces la mayor parte de esta especulación profética acerca del Medio Oriente y la nación de Israel es simplemente una especulación infundada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto nos lleva a una comprensión muy necesaria. Luego de haber presentado los puntos de vista de ambas posturas en este tema y haber analizado los pasajes bíblicos al respecto, creo que tener claridad en este punto es realmente crucial para el entendimiento y comprensión de la mayor parte de la interpretación de cada postura, dado que esta separación entre Israel y la Iglesia es finalmente lo que da pie a todo el sistema teológico del dispensacionalismo y lo que ampara o justifica el significado o interpretación de muchos textos bíblicos que son parte importante en su esquema. Esto es vital y es muy importante comprenderlo y entenderlo. Los que sostienen, ¿no es cierto?, esta distinción, separación permanente entre Israel y la Iglesia, para ellos es crucial esa comprensión, porque en base a eso interpretan de una manera u otra manera los textos tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento e incluso el Apocalipsis. Hoy en día YouTube está lleno, ¿no es cierto?, de videos de predicadores, evangelistas, pastores que enseñan, ¿no es cierto?, de escatología, el rapto de la Iglesia, las cosas finales, y se apoyan mucho en el libro de Apocalipsis. Si usted se observa, escucha detenidamente, en mucha de la comprensión del libro, o se usa mucho una interpretación del libro que parte bajo esa primicia, de que Israel y la Iglesia siguen siendo o serán siempre pueblos distintos. Por eso, ¿no es cierto?, cuando escuchamos muchas interpretaciones del Apocalipsis, vemos que la Iglesia se va, pero los judíos se quedan, los 144.000 sellados son todos judíos. Entonces se sigue constantemente, ¿no es cierto?, haciendo una distinción y separación en los planes y propósitos de Dios con ambos pueblos como dos destinos distintos, o dos formas distintas. Así que es importante, ¿no es cierto?, considerar el alcance que tiene esta aceptación de esta división, de esta separación entre ambos pueblos. Y con lo que ya hemos visto, lo que ya hemos revisado, con los textos citados, espero que haber ayudado, haber aportado, ¿no es cierto?, al lector, al que está realizando este estudio, a poder tener una mejor comprensión, si efectivamente encontramos cabida o no, si se condice con la Biblia, esta separación permanente. Si se tiene como base aquella distinción entre ambos pueblos, se puede comprender el porqué de algunas interpretaciones o esquemas que proponen. Por lo tanto, si alguien, ¿no es cierto?, enseña una interpretación de un pasaje que está usando como base, ¿no es cierto?, una interpretación literal del texto, ya debemos saber si nosotros ya estudiamos esa forma de interpretar la Biblia, si es válida o no. En algún momento puede ser, capaz puede que en este lugar, en este pasaje puntual, no quepa, ¿no es cierto?, una interpretación literal. Si alguien está interpretando un pasaje pensando en que, apuntando a que el pacto con Israel es perpetuo, y por eso se interpreta el pasaje así, ya hemos visto, ¿no es cierto?, ese análisis, vimos si el pacto es perpetuo, era perpetuo o no. Y del mismo modo acá con este tema, si algún predicador está enseñando, ¿no es cierto?, o está compartiendo una interpretación de un pasaje en base a hacer una distinción entre Israel y la Iglesia, también ya a través de este análisis podemos estar seguros o poder ya medir mejor, pensar bien si esa enseñanza
es tan válida, o es una alternativa, o está bien fundada en la palabra bajo esa visión. Por su parte, para la postura milenial, es de igual importancia establecer la continuidad del plan de Dios en ambos testamentos, reconociendo y viendo al verdadero Israel en la Iglesia. De ese modo puede comprenderse la facilidad y simplicidad de su esquema y sistema de interpretación de muchos textos difíciles o controversiales. Recordando igual lo que presentamos en el primer video, la presentación de las 4 posturas, recordemos entonces que solamente el dispensacionalismo es la única escuela escatológica que postula esta visión dispensacional, que la Iglesia es distinta a Israel. Las 3 posturas escatológicas restantes opinan que no, todas se interpretan y concuerdan y aceptan de que la Iglesia es el nuevo Israel. Entonces es importante entonces que mucho, como dije, dentro de las iglesias cristianas hoy en día más modernas, más populares, sobre todo pentecostales, esta doctrina del dispensacionalismo es la que más se maneja, la que más se escucha, es la más popular, ¿no es cierto? Como dije, pero a veces poco se sabe realmente de su fuente, su origen y todo su sistema. Solamente se escucha lo más primordial nomás, de que entre eso, que la iglesia se va antes de la tribulación, de que Israel y la iglesia son cuerpos distintos, y como generalmente lo escuchamos detrás de un púlpito, lo escuchamos de una predicación efusiva, muchas veces damos por hecho de que es así y debió haber pasado por un estudio ya más profundo. Y eso es lo que yo estoy tratando ahora con ustedes de poder realizar en conjunto, que cada uno, a través de lo que la Biblia dice, podamos comprender y aceptar o no estas formas de enseñanza. Hasta aquí entonces quedamos con este tema. Sabía que era un tema más, un punto un poco más extenso, así que el video no fue tan corto como yo esperaba, pero ante todo, como siempre, esperando que la explicación o la presentación haya sido lo más clara posible y que se haya comprendido. Insisto, cualquier duda o consulta, siempre estoy abierto a comentarios. Si algo se me escapó, si alguien puede aportar algo más, muy bien, ¿no es cierto? En el siguiente video ya vamos a entrar también a otro punto, ya que es una doctrina. Hasta aquí hemos visto temas que no son menores, pero son más bien visiones. La separación de la historia en dispensaciones, una interpretación literal de la Biblia, el pacto perpetuo, o en este caso ahora, como vimos, la separación entre Israel y la Iglesia. Son visiones que se manejan bajo esos principios, se interpreta la Biblia. En el siguiente video vamos a ver ya un punto que más que una visión es una doctrina, como lo es el rapto pretribulacional. Si efectivamente la Iglesia se va antes de la tribulación o no. Y tal cual como lo hicimos ahora con el tema de la separación, vamos a hacerlo con mucho texto, con mucha lectura bíblica. Así también haré un video solamente puntual de ese tema, porque también es un poquito extenso, pero creo que es importante, como siempre, evaluarlo y estudiarlo a la luz de la palabra del Señor. Así que esto es todo por este día, esperando como siempre que este estudio sea de bendición, sea de conocimiento bíblico para usted, y de ese modo también poder conocer mejor el plan de Dios para la humanidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Muchas bendiciones.